fiscalizados y probablemente sancionados si no lo hacen. ¿Cuáles son las multas por no hacerlo? ¿Cómo tienen que hacer? Porque además tienen hasta el 1 de marzo, hasta el momento para adecuarse. Sí, allí hay un poco... Eso implica software y una cantidad sí, y de de hecho elementos. hay sanciones asociadas a facturas. Si yo emito una factura que no cumple con los requisitos, entonces por eso es fundamental que en el caso de que no podamos cumplir y bajo el supuesto de que esta norma no se prorrogue, documentemos las razones por las cuales no lo puedo cumplir. Por ejemplo, yo sí hice la solicitud de cotización a los diversos proveedores, hice la presentación de mi sistema contable y documentar el por qué no puedo llegar al 1 de marzo. No sabemos si va a existir prórroga o no. Quizás en el pasado, y esto es un antecedente que uno pudiera considerar, en el pasado cuando se implementaron las máquinas fiscales, yo siempre coloco como ejemplo el tema de las panaderías. Todo el mundo decía, es imposible que una panadería compre una máquina fiscal. Hoy todas las panaderías tienen, por muy pequeña que sea, tienen una máquina fiscal. Que esa máquina fiscal es un poco más sencilla que la que tiene el retail, sí. Entonces posiblemente aquí lo que vamos a tener próximamente es algún proveedor de servicios, impresoras digitales para esos pequeños comerciantes, para esos pequeños empresarios, para esos pequeños negocios donde los costos tienen que ser sin duda alguna inferiores a lo que pueda ser un costo de una máquina, de una impresora digital para una empresa grande. Hoy día vamos a un comercio fuera del país y nos preguntan si queremos la factura vía digital o queremos el ticket de la máquina fiscal. E incluso te sancionan si luego, si tú haces la compra y sales, se te puede identificar cualquier persona como como parte de la autoridad tributaria, exigirte la factura y si no la tienes te sancionan. Y sancionan al negocio también. Eso está previsto en nuestro Código Orgánico Tributario. Aquí hemos visto en algún momento campañas, por llamarlo de alguna manera, llevadas a cabo por la Administración Tributaria, exige tu factura, y en donde es para concientizar tanto al usuario como al comercio que tiene que darse esa obligación. Yo tengo el deber, el derecho de solicitarle y la otra parte el derecho de entregarlo. Porque recuerde que usted está pagando unos impuestos y esos impuestos tienen que llegar a donde efectivamente corresponden, que es al Fisco Nacional. Ahora, porque si se lo cobran y no le dan la factura, puede que no llegue a ninguna parte. Es que parte de esta figura es normas de control. Exacto, no, y ya lo mencionaba en su momento, hace unos días el presidente cuando señalaba evitar la evasión fiscal. Correcto. Ir hacia una reforma, bueno, ya han hablado mucho de la reforma tributaria, tenemos muchos años escuchándola, no la hemos visto, hablaba de armonizar todo, me imagino que ahora se refiere a la administración nacional y no a lo municipal, que fue lo que se hizo en su momento. Ahora, cuando estamos en momentos como el que atraviesa el país y lo que ha estado viendo el mundo, donde la evolución de la tecnología está allí constantemente, el hecho de poder ir más allá de una factura digital, ¿por qué no dar el salto directamente si se va a hacer un gasto y si se va a implementar una cantidad de nuevas normas? ¿Por qué no ir directamente a la factura electrónica y ahorrar de verdad costos? Sí, puede ser quizás un tema de falta de soporte técnico quizás de cara a lo que vamos a requerir. Porque lo que yo comentaba hace un rato, cuando hablamos de factura electrónica, en las jurisdicciones que la tienen establecida, es una información que va en línea. Al momento, o sea, en el momento recibe, que yo emito la factura, en ese momento la recibe la Administración Tributaria y la recibe también el contribuyente. Entonces hay un control mucho más estrecho de esa transacción. Lo que creo que hay que ver aquí también es la oportunidad que podemos tener de mejorar el control de nuestro negocio. ¿A qué me refiero? Si ahora yo tengo una factura digital, en donde va a tener un software asociado a esa factura digital, tengo que buscar, y esto es algo que habrá que evaluarlo cada quien, cómo lograr compaginar con mi sistema de inventario, por ejemplo, para tener una información al momento, veraz, real, lo cual me va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces va a poder llevar una información al día mucho más veraz y de momento, que es lo que me va a permitir tomar decisiones. Entonces hay que buscar también cómo logramos, en el caso de las empresas, darle el que esto no se convierta en o no lo veamos como un gasto, sino lo que vemos como una inversión orientada y una oportunidad de poder mejorar nuestros procesos. Precisamente, por eso preguntaba el caso de por qué no ir directamente y dar el salto hacia lo electrónico. Sí, yo creo que es un tema propio también. Porque fuera del país es tan sencillo como que usted recibe su factura e inmediatamente, si usted no le pertenece a ese lugar y hay excepción de impuestos, tú recibes inmediatamente un correo de cuánto te van a devolver. Sí. Es decir, ya fue enterado el fisco inmediatamente. Sí, incluso en otras jurisdicciones porque siempre la pregunta es cómo va a ser el pequeño inversionista, cómo va a ser el emprendedor que está hoy iniciando un negocio y hay un costo adicional. En otras jurisdicciones vemos que la propia Administración Tributaria ofrece un software gratuito para que ese grupo de contribuyentes también se encamine por la formalidad. Entonces, eso es un incentivo que hay que buscar, otorgarle a esos emprendedores que hoy quizás muchos de ellos están en la informalidad,
Eso junto con un tema de armonización, con un tema de reforma, con un tema de beneficios, y que también, y aquí quizás se une un poco el tema de la reforma tributaria, buscar que esa reforma tenga también como incentivo es motorizar y generar atracción de inversión privada, claro, nacional y extranjera. Cuando hablamos y cuando vemos las declaraciones del presidente, él habla, evitemos la evasión, busquemos cambiar el modelo de importaciones en el país, pero la verdad es que para cambiar el modelo de importaciones en el país hay que aumentar la producción. Correcto. En el país. Y hay que incentivar esa producción nacional o extranjera que esté en el país, pero presente, hecho en Venezuela. Lo hecho en Venezuela amerita reglas, amerita normas, amerita beneficios e incentivos fiscales para que efectivamente se pueda generar. En el caso, por ejemplo, de las zonas económicas especiales, ¿hay cambios, hay formas diferentes allí de hacer facturación? De hecho, sí, el tema de las zonas económicas especiales que aún está en desarrollo, pero sí hay la posibilidad de tener beneficios en materia de impuestos sobre la renta, en materia de impuestos aduaneros, cuando son inversiones orientadas a la exportación. Cada región tiene una particularidad, es que puede otorgar beneficios distintos. Entonces, es un tema que hay que buscar dónde estamos ubicados, en qué desarrollamos o qué queremos desarrollar. Hablo un concurso Estado y sector privado, y en base a eso se pueden establecer reglas, sin duda alguna, de incentivos motivados a que haya un incremento de rentabilidad en las empresas y que entonces el incremento de recaudación provenga no por un incremento de la tasa impositiva, sino por un incremento de la rentabilidad de volumen de ganancia de las empresas. Y es un ganar-ganar para todos. Efectivamente, porque además vas a generar empleos, y esos empleos van a generar compras, y esas compras generan impuestos que no son solo sobre la renta, sino el impuesto del valor agregado, como el IVA. Correcto. Que bueno, que es uno de los más altos de Latinoamérica. Entonces, bueno, es parte de eso, pero creo que tiene que ser, o estamos en el momento quizá de revisar que eso sea y se haga de forma más eficiente, y que esa reforma, y si hay que gastar, pues se gaste todo de una vez. Sí, sin duda, siempre... O de manera progresiva, pero clara. Sí, muchas veces recibimos la pregunta que si es momento de revisar una reforma tributaria. Sin duda alguna... Hace años. Es el momento de hacerlo y buscar esos incentivos. Y aquí tiene que haber una participación de todo el sector. Hablo de la academia, hablo de los empresarios, hablo de los economistas, hablo de los expertos en finanzas, porque cuando hablamos de tributos, erróneamente pensamos que es la incorporación o no de una tasa o de aumento de emisión. No, es que eso tiene un impacto social, un impacto económico, y allí es donde hay que evaluar y considerar, bueno, cuál es ese impacto en finanzas, en economía, tiene un impacto comunicacional. Social, la gente tiene que entender qué está pagando y qué va a pagar y cómo lo va a hacer. Incluso Exacto. El empresario no sabe a veces, o un pequeño empresario no tiene idea de la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Que si lo logra simplificar el cálculo y la recaudación de impuestos, va a ser mucho más fácil, porque entre más complicado sea el sistema, obviamente más rápida es la evasión, a veces incluso sin intención. Sin intención. Es un tema de desconocimiento. Porque además también es muy costoso a veces el proceso de si olvidaste hacer una asamblea, volver a hacerla en caso de los registros de empresa. Hay cosas que hacen engorroso el mantener actualizado la empresa. Cuando hace un rato de armonización, es armonizar todo el sistema. Me explico, no es solamente el tema tributario, es que si queremos incorporar una compañía, tengamos los elementos para poderlo hacer en 2, 3, 4 días. Obviamente tienen que estar las reglas claras, a nivel de sistema, sin duda alguna, ayudaría mucho a automatización de todos estos procesos que ya se han visto beneficios, porque se ha dado una automatización a nivel de registros, notarías. Falta mucho por hacer, pero sin duda alguna hay que aplaudir lo que ya empezamos por ese camino. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. José Javier García, socio legal y tributario de PwC, estaba con nosotros. Llegamos al final. Recuerda, como siempre, que